Ecografía del apéndice cecal, algunos ítems sobre anatomía, indicaciones, técnica, aparte que vamos a considerar la ecografía normal, y vamos a pasar a hablar de las patologías más frecuentes, que dicho sea de paso la apendicitis aguda, para este examen. Introducción que vamos a decir, ya es obvio y mucho conocido por todos ustedes que uno de los síntomas más frecuentes por el cual los pacientes vienen a emergencia es por el dolor en fosa ilíaca derecha. Este es un síntoma frecuente y que al cirujano, al médico internista, al médico serumista o donde usted esté trabajando siempre se le va a pasar por su cabeza. Este dolor en fosa ilíaca derecha, ¿es apéndice o no? Entonces, generalmente, y como dicen los libros y los grandes maestros, el diagnóstico es clínico. De eso no se olviden. Yo no les voy a venir a decir que el apéndice se diagnostica solo con ecografía o solo con tomografía. Eso es mentira. Primero, siempre prima el cuadro clínico. Pero hay situaciones, muchas, que pueden hacernos equivocarnos. Por eso ustedes tienen que recordar el índice de apendicectomías negativas. Esto es un tema importante para que puedan ver la utilidad de la ecografía para el diagnóstico de la apendicitis aguda, que en buena cuenta es el motivo de esta charla. Mencionan que en las guías internacionales, solo con clínica se puede diagnosticar del 70 al 75% de las apendicitis agudas. O sea, ¿qué significa? Yo tengo 100 pacientes con apendicitis agudas y con cuadro clínico agarro 70-75. Las otras 20-25 las opero y ¿qué resulta? Otro tipo de patología. Es el índice de apendicectomías negativas. Ahora, les voy a contar por qué la ecografía es importante. Porque la ecografía ha demostrado en diversos estudios grandes, randomizados, con evidencia, que puede mejorar estos índices que les menciono hasta el 90-92% de efectividad. O sea, de 100, 92 no se me van a escapar. Y del 70-75 que tenía, pues es un buen apoyo, considerando que no toda la vida le vamos a hacer ecografía a la fosa ilíaca derecha para determinar que sea apéndice. En eso radica su utilidad. ¿Por qué la derecha es importante en la emergencia sobre todo? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué la ecografía para el diagnóstico diferencial en fosa ilíaca derecha es importante en la emergencia sobre todo? ¿Por qué? Porque la ecografía ha demostrado, y es un examen rápido, o sea que yo lo solicito, voy, saco mi cita, pago mi derecho, me lo hacen en 5 minutos, paso, me lo realizan, dependiendo de lo que encuentre se pueden demorar 10, 20, 15, 20 minutos. Es un estudio disponible, no tengo que sacar mayor cita, no tengo que irme a otro lugar, porque en cualquier sala de emergencia de un hospital grande hay ecografía de emergencia, 24 horas. Es un examen reproducible, o sea, yo lo hago, lo puede ver mi profesor, puede venir el mismo cirujano a ver el examen, lo podemos volver a hacer, pese a que le condicione dolor, pero lo importante es verlo. Algo más importante, es un estudio en tiempo real. Como sabemos, en todo el abdomen hay peristaltismo intestinal. ¿Y eso qué significa? Que yo en un momento lo examino al paciente, hay áreas intestinales que están cubriendo la zona de fosa ilíaca derecha. No lo veo. Pasa un momento, se puede ver. Hago compresión, puedo desplazar las asas. Eso me permite a mí hacer un mejor examen, cosa que no tienen otros estudios de imágenes. Lo puedo repetir, y lo más importante, sobre todo en los pacientes pediátricos y en las embarazadas, que no usa radiación ionizante. O sea, no hay riesgo de mutagénesis, de carcinógenos, no hay nada de eso. Por eso la ecografía es útil y esa es una de las diapositivas más bonitas que les he traído hoy día para que ustedes la estudien y se la lleven a su casa y la puedan poner en práctica en su quehacer diario. Recordar algunos ítems importantes con respecto al apéndice cecal. Como ustedes mejor que yo sabrán, se encuentra en la parte inferior del ciego primitivo y conforme este va migrando y va creciendo en la persona, va adoptando diferentes posiciones. En un sentido cefalocaudal lo vamos a encontrar en la fosa ilíaca derecha a 2-3 centímetros por debajo del ángulo iliocecal, que en buena cuenta es la entrada del ilio al ciego en la región cecal.
y lo vamos a encontrar exactamente en el punto de confluencia de las 3 cintillas del intestino grueso, ¿sí? Las 3 cintillas longitudinales. Ahí lo encontramos. Las dimensiones, depende de las series, varían 2.5 hasta 23 centímetros, localizaciones que ahora las vamos a ver, depende. Y eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta, la variabilidad de la anatomía del ciego con respecto a la fosa ilíaca derecha son uno de los motivos por los cuales a veces uno se equivoca, no lo ve, no lo piensa, no lo sospecha. En esta imagen les he traído para recordar los diferentes orígenes que puede tener el apéndice cecal, pero como punto básico tenemos que decir que donde se juntan las 3 cintillas longitudinales, si es más superior, más inferior, más al medio, más externo, varía, pero donde se juntan las 3, ahí está, generalmente 2 a 3 centímetros por debajo de la unión de la válvula iliocecal, y el problema no es el nacimiento, el problema es la disposición del fondo de saco ciego del apéndice. Lo más normal que esté mirando hacia abajo y hacia adentro. También puede estar en situación superior interna, se camufla con el intestino delgado, y el intestino delgado, como tiene meteorismo, tiene gas, tiene alimentos, tiene heces, no nos deja ver. Recuerden una vez más que uno de los enemigos de la ecografía es el aire. El meteorismo intestinal no nos permite evaluar más allá. Y en esta representación gráfica podemos ver las diferentes posiciones hasta donde puede dejar de migrar el intestino delgado, la región cecal, y vamos a ver apéndices por todo lado. Y estas son generalmente las apéndices que se complican, que uno no las piensa. Por ejemplo, tenemos un apéndice de disposición superior, uno cree que será su litiasis y le da su antiespasmódico, el paciente en 6 horas regresa, sigue con el dolor, ha empeorado el dolor, va a sala como abdomen agudo, pus, líquido, ¿qué pasó? Un apéndice de disposición superior. Muy bien, apéndice que migró demasiado, muy larga, la puntita está casi detrás del anexo, dolor cólico, la paciente piensa que, sobre todo si es mujer, que es patología ovárica, le dan analgésicos, igual 6 horas la paciente está peor. ¿Qué pasó? Entra a la sala, abdomen agudo, al costado de la trompa del ovario que está inflamado, el apéndice abscedado, listo. Hay pacientes que tienen que su disposición del colon está para el lado izquierdo, y eso no es frecuente, pero suele pasar. Esos son los casos que generalmente se complican porque uno no lo sospechó. Entonces, tenemos que recordar que el apéndice es variable, sobre todo su ubicación y lo más frecuente, su disposición de la puntita, del fondo de saco ciego. No se olviden, la puntita tiene que ver para dónde apunta. Radica en las indicaciones de la ecografía de fosa ilíaca derecha. La mayor utilidad radica en el apoyo al diagnóstico. No se olviden, por favor, es apoyo al diagnóstico. El paciente viene con una clínica, unos síntomas, un cuadro clínico que hace sospechar, ¿ya? Para apoyar el diagnóstico de apendicitis. A veces el cuadro clínico no es claro, pacientes no muy colaboradores, pacientes niños, pacientes postrados, pacientes que están en mal estado general y también pueden hacer su apéndice, pues. Entonces, malos datos, se puede hacer una ecografía de manera categórica, se puede ayudar o a desmentir este tipo de patologías. O a veces también lo que está en el tema de los seguros privados, ¿no? O para el tema de la evidencia, para sustentar operaciones, que se necesita hacer la ecografía también para confirmar la presencia de esta enfermedad, para que el paciente entre o no entre a sala dependiendo de su contexto clínico. Por ejemplo, no es lo mismo que una gestante entre a sala de 30 semanas o de 20 semanas con la sospecha de apéndice que entre un joven de 20 años, ¿no? El joven de 20 años se tiene la sospecha, no se tiene cómo corroborar, entra a sala, fue apéndice, felicitaciones al cirujano. No fue, estaba dentro del rango que se podía equivocar. Recuerden, del 70-75% generalmente la clínica le da. Entonces, si falla, o si no es, o es otra causa, pues legalmente no va a haber problema, porque hay un margen en el cual se puede escapar. Pero digamos que tiene que entrar una paciente gestante o con un riesgo de vida de alguna u otra causa que tenga que entrar también por apendicitis aguda, por la sospecha. ¿Y qué tal si dentro de la operación pasa algo? Entonces uno necesita corroborar antes
Para eso sirve esta ecografía de fosa ilíaca derecha. Muy bien. Aparte, también tenemos que hacer una especial mención en los pacientes pediátricos. Hoy día en los niños es un estudio de fosa ilíaca derecha muy importante, porque en ellos generalmente son delgados, no tienen mucho panículo adiposo, se puede ver bien si tiene el apéndice inflamado o no. ¿Y por qué en ellos? Porque no queremos usar radiación ionizante, porque hay riesgo que en ellos le produzcan otras neoplasias si es que realizamos tomografía. Ahora, además de lo que ya hemos mencionado, tenemos que decir que la ecografía de fosa ilíaca derecha nos puede decir o no si hay apéndice, pero también nos ayuda en el diagnóstico diferencial de las demás patologías que son motivos de consulta en la fosa ilíaca derecha, como son las ileitis, las adenitis mesentéricas en los pacientes pediátricos, patología anexiana en las mujeres de edad fértil, o también en otras patologías inespecíficas, como procesos inflamatorios intestinales, pero que tienen un cuadro clínico que nos pueda hacer creer que es apendicitis aguda. Nos ayuda en el diferencial, no solamente nos niega la presencia o no de apéndice. Por eso es importante este examen. Ahora, ya pasando al campo de lo más raro, que lo es muy poco frecuente, es también encontrar tumores primarios del apéndice secal, ¿no? Estos son raros y generalmente se sospechan por otro tipo de manifestaciones. Para la apendicitis aguda tenemos unos criterios que ya están ampliamente estudiados y se ha demostrado que pueden dar 91, 92, hasta algunas series más que tienen unos criterios un poco más laxos, pueden llegar hasta el 95% de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de apendicitis aguda. Pero, ¿cuáles son estos criterios diagnósticos? Uno de los principales es que encontremos una estructura tubular que termina en fondo de saco ciego y que se puede demostrar que nace o tiene su base en la región secal. Esto es importante, porque si no termina en fondo de saco ciego, ¿qué va a pasar? Puede ser un asa intestinal delgada. Entonces, una vez que nosotros localizamos una estructura tubular que termina en fondo de saco ciego, tenemos que ver, paralela a esta, tenemos que ver si es compresible o no. Un apéndice que está inflamada no se comprime, eso es algo categórico, no se comprime. Y por ende, si es el apéndice, no va a tener peristaltismo. Y esto es una de las características que nos ayuda a diferenciar un apéndice inflamado de un asa intestinal. Nosotros ponemos el transductor sobre el paciente. Muy bien, localizamos una estructura tubular. ¿Podemos o no podemos ver si termina en fondo de saco ciego? Bueno, puede ser que no se comprima, pero si vemos que tiene rectación, tiene movimiento peristáltico, bien difícil que sea el apéndice inflamado. Puede ser una ileitis u otro tipo de proceso, pero aleja la posibilidad. Ahora, tenemos la estructura tubular que no se comprime y no se mueve. Tenemos que medirla. Su diámetro antero-posterior tiene que ser más de 6 milímetros en los adultos, ¿sí? ¿Y esto cómo se mide? Entre los márgenes externos del apéndice, ¿ya? Entre pared externa a pared externa, más de 6 milímetros. Eso es un signo también categórico. Ahora, si nosotros ponemos el Doppler color o el Power Doppler, vamos a ver una hipervascularidad, que significa que es un proceso inflamatorio, ¿no? Otro criterio ecográfico es encontrar el apendicolito, o sea, una estructura como un lito, que generalmente son restos fecales, puede ser alguna pepita, algo que sea el motivo de la obstrucción y que presente su sombra acústica posterior. Y es otro criterio independiente, paralelo, que podemos apreciar. Se puede ver o no, pero si se ve, sugiere bastante la presencia de un proceso inflamatorio apendicular. Entonces acá tenemos nosotros una imagen en corte longitudinal y en corte transversal realizado en fosa ilíaca derecha. Acá podemos ver una estructura tubular, muy bien, que termina en fondo de saco ciego. Obviamente eso es un examen dinámico, ¿no? Donde tenemos que apreciar al mover el transductor más allá, más acá, más hacia abajo, para ver si es que realmente termina. Pero acá nos representan un fondo de saco ciego, donde ya no hay continuación, ¿ya? Podemos ver el apéndice, que
la persona que debe estar realizando el